Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Y esta clase va dirigida a los estudiantes del segundo año de secundaria, sección B, en nuestra modesta casa de estudios Uribe School. Bien, el día de hoy, jueves 30 de septiembre del año 2021, año del bicentenario. Bien, mis apreciados estudiantes, abrimos los telones para dar inicio al desarrollo de nuestra clase. Nosotros en clase anterior hemos hablado acerca de lo acontecido en el gobierno del coronel José Balta. Y todos sabemos que José Balta gobierna desde 1868 hasta 1872. Sabemos también que Balta le pone fin a ese primer militarismo o caudillaje militar. Lamentablemente, el coronel José Balta no concluyó su gobierno constitucional debido a que los coroneles Gutiérrez, ¿se acuerdan de ellos? Tomás, Marcelino, Marceliano y Silvestre Gutiérrez le dieron golpe de Estado y terminaron con el asesinato del presidente que llegó a la etapa final del primer militarismo. El pueblo hizo justicia con sus propias manos y todos sabemos, el pueblo hizo justicia con sus propias manos y terminaron así los Gutiérrez. Terminaron así colgados de la torre de la Catedral de Lima. Miren ustedes en aquel entonces lo que aconteció, la Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana, lo que aconteció en la Plaza de Armas. Los coroneles Gutiérrez fueron linchados por la población en su conjunto, quien tomó la justicia con sus propias manos. Solo uno se salvó de morir, y a ese lo vamos a ver peleando en la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, esto es muy trascendental, porque estos coroneles Gutiérrez, en venganza, miren ustedes, y en celos del presidente José Balta, acabaron con la vida de este personaje. Miren ustedes, Balta fue el presidente que culminó el primer militarismo. Balta modernizó el país. Balta embelleció la ciudad. Acuérdense que el coronel José Balta, miren, ingresa a la era ferrocarrilera en el Perú. Grandes empréstitos, grandes inversiones. Pero cometió un gravísimo error. Acuérdate que el coronel José Balta se olvidó, Emanuel Gomero, se olvidó del capital inglés, se olvidó de la existencia del famoso contrato Gibbs, dejó de lado a los ingleses y abrazó capital francés, firmando un nuevo contrato económico en la República. Y ese segundo contrato económico en la República fue nada más y nada menos que el contrato Dreyfus. Y eso va a acarrear años más tarde la declaratoria de guerra por parte de Chile a nuestro país, la Guerra del Pacífico. ¿Qué pasó cuando Inglaterra se entera de que el coronel José Balta, o sea, el Perú, le dio la espalda a capital inglés? ¿Qué es lo que dicen los ingleses? Me las vas a pagar. Eso no se hace. ¿Qué cosa hizo Inglaterra? Fue y le tocó la puerta a Chile. Y le dijo, ¿no quieres convertirte en el amo, dueño y señor del Ocean Pacific? ¿No quieres tener mayor territorio en tu extensión continental? ¿Y qué le dijo Chile? Sí. Entonces, ¿por qué no mira las tierras del Perú y Bolivia? Sí, pero Chile cambió su mentalidad porque Inglaterra le ofreció buques de guerra, cañones, municiones, uniformes y todo al crédito. Por eso bien claro dijo el gran Jorge Basadre, Tomás Caidiano y el padre Rubén Vargas Ugarte. Inglaterra financió la Guerra del Pacífico a favor de Chile.
Inglaterra le facilitó a Chile todo, a crédito. Miren ustedes, a largo plazo. Chile adquirió todo lo que Inglaterra le facilitó y con eso se convierte en un gran titán. Chile se convierte de noche a la mañana en un poderoso país, bélico, armamentista. En otras palabras, empieza a tener el sueño de oro de convertirse en el amo, dueño y señor del Ocean Pacific. Y es por eso que un 5 de abril de 1879, Chile nos declararía la guerra. Señores, luego del fallecimiento del presidente Balta, se convoca elecciones. La población en su conjunto estaba cansada ya de todo lo que había acontecido en los tiempos del primer militarismo y apostó por el gobierno de un civil. Y se presenta a las elecciones nada más y nada menos un rico hacendado, gamonal, dueño de minas, dueño de pozos petroleros, representante de la alta alcurnia, representante de la clase de poder. Se presenta nada más y nada menos Manuel Pardo y Lavalle. Este creador del Partido Civil se encargaría de gobernar el Perú a través de las elecciones de 1872. Y su gobierno representaría el primer gobierno civil en la historia del Perú. Luego de lo acontecido por los Gutiérrez, luego de acabar con la vida del presidente Balta, ingresa al poder nada más y nada menos Manuel Pardo y Lavalle. Ante el triunfo de este personaje, los militares van a tener un gran descontento. ¿Qué cosa es lo que pensaban los militares? Pensaban que iban a ser desplazados en forma definitiva por los civiles. Y todos sabemos que el gobierno de Pardo fue un paréntesis. Nada más, porque muere Balta, ingresa el primer gobierno civil. Muere este presidente, ingresa nada más y nada menos otro militar. De nombre, tú lo conoces, Mariano Ignacio Prado. Sí, señor. Miren ustedes estos bochornosos sucesos acontecidos en los tiempos del coronel Balta. Señores, hablemos de Manuel Pardo y Lavalle, presidente constitucional del Perú, desde 1872 hasta 1876. Este gran político civil nace en la ciudad de Los Reyes, nace en la ciudad de Lima en 1834 y en 1869 se convertiría en alcalde de nuestra gran ciudad. Funda el Partido Civil en abril de 1871, convirtiéndose en el primer presidente civil en la historia del Perú. Líder, primer y principal dirigente de este gran partido civil, representante de la derecha, ex consignatario de guano y salitre, representante de la clase empresarial. Estaba dispuesto a controlar el Estado. Y este personaje, te dije hace un instante, le puso fin a ese primer militarismo en la historia del Perú. Todos sabemos categóricamente que el primer militarismo se inicia con el retiro de Bolívar, 1826. Y el primer representante de ese primer militarismo fue José de la Mar. Y el último, José Balta. Pregunta de admisión. Emanuel Gomero, Manuel Pardo y Lavalle perteneció a una de las familias más ricas del Perú, pertenecientes a la aristocracia terrateniente limeña. Su padre fue nada más y nada menos el gran literato Felipe Pardo y Aliaga. Te cuento, Emanuel. Te cuento, Giuseppe. Manuel Pardo tuvo un hijo llamado y bautizado José. José Pardo y el apellido compuesto Barreda por su madre.
Y su hijo también se convierte en presidente del Perú durante 2 periodos, 1904 a 1908, 1916 a 1919. Y tanto papá Manuel como tanto hijo apostaron por la educación. Crearon numerosas escuelas y sobre todo reglamentaron decretos para que la educación llegue a las masas populares. ¿A qué me refiero? Que la educación llegue al pueblo y sea para el pueblo. Por esa razón es importante saber que Manuel Pardo, papá, reglamentó que el pueblo vaya a la escuela, obligó, decretó la obligatoriedad para que el pueblo curse el nivel básica regular, o sea, la educación primaria. Y no solamente obligó a que el hijo del pueblo vaya a la escuela, sino que le otorgó la gratuidad de la enseñanza. Y su hijo hizo lo mismo, apostó por la educación. No solamente la educación básica regular, sino también la educación superior. Papá Manuel crea la primera escuela de ingenieros, hoy la UNI. Papá Manuel crea la primera escuela de agronomía, hoy la Universidad Agraria en La Molina. José, hijo de Manuel, creó nada más y nada menos, mis apreciados estudiantes, crea la universidad considerada como el alma mater del Magisterio Nacional, la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida con el nombre de La Cantuta en Chosica. Y no solamente José dijo, no todos son para la universidad, y eso es cierto, no todos van para la universidad. José apostó por la educación técnica. Y es así que crea el primer instituto tecnológico en el Perú y lo bautiza con el nombre de Instituto Tecnológico José Pardo. Hoy, el Politécnico José Pardo, que funciona hasta el día de hoy en el centro de nuestra ciudad capital. Entonces, una trayectoria brillante, tanto de papá, hijo y también abuelo. Sí, señor, como te dije hace un instante, en 1871, Manuel Pardo y Lavalle fundaría el Partido Civil en el Perú. ¿Qué cosa sostenía Pardo? Que para alcanzar el progreso, la ciencia debía ordenar la vida en la sociedad. Si yo le pregunto a Giuseppe, a José Paolo Ramos, le pregunto, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo se define la ciencia? La ciencia, mis apreciados estudiantes, es un conjunto de conocimientos, construida nada más y nada menos gracias al aprendizaje. Y el aprendizaje se construye día a día a través de la experiencia que se pueda tener. Por eso, gracias a la experiencia, sea buena o sea mala, se aprende. Y gracias al aprendizaje aparece el conocimiento. Y a mayor conocimiento que se pueda tener, estamos hablando de la epistemología. Estamos hablando del conjunto de conocimientos, propiamente la ciencia. ¿Quedó claro? Manuel Pardo y Lavalle, mis apreciados estudiantes, representó a la clase empresarial. Representó a los comerciantes y terratenientes del Perú, en otras palabras, a aquellos que pertenecían a la burguesía peruana. En efecto, Emanuel Gomero, miren ustedes esos elegantes hombres de frac y levita, los hombres de traje negro que llegarían al poder, sí señor. Ahí está el Partido Civil, señores, el cual sería una de las más trascendentales creaciones en la historia republicana del Perú. Primero, la Sociedad Electoral de Independientes y después adoptaría el nombre de Partido Civil.
Este sería el primer partido político civil creado con respuesta al predominio militar. Sí, señor, 24 de abril de 1871. Los hombres de sombrero de copa, de frac y levita, conocidos también como los hombres de traje negro, llegarían al poder. Sí, señor, para cambiar la historia en el Perú. ¿Cuál sería el programa de este primer gobierno civil en la historia nacional? Primero, fortalecer las instituciones civiles. Sí, señor. Modernizarla en la parte administrativa, en infraestructura, capacitar al personal, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, racionalizar el Estado. ¿Qué quiero decir? Te cuento. Los gobernantes anteriores a Pardo gastaron por gastar y no se puede gastar por gastar. Invirtieron por invertir, creando obras públicas que costaron una millonada. Y como tú sabes que no se puede gastar por gastar, siempre el Perú estuvo en déficit, déficit y más déficit. Si tú gastas por gastar, siempre te va a faltar. Eso se llama déficit. Pero si tú gastas menos de lo que tú percibes, siempre habrá un sobrante. Y eso se llama superávit. ¿Qué cosa dijo Pardo? Señores, yo no voy a crear ninguna obra nueva. Voy a culminar las obras inconclusas de los gobiernos anteriores. En otras palabras, racionalizó económicamente al Estado peruano. Punto a favor de este presidente civil en la historia nacional. Otro aspecto en el programa de este personaje fue que la educación llegue al pueblo, educar a las masas populares. Y es que así, mis apreciados estudiantes, se reglamentó la obligatoriedad y también la gratuidad de la enseñanza en el nivel primaria para la población. Algo importante, por ejemplo, en el gobierno de su hijo, segundo gobierno de José Pardo, ingresaría, la universidad llegaría al pueblo. Y la primera mujer que ingresa a la Universidad de San Marcos fue Trinidad María Enríquez, la primera mujer que ingresa a esta Casa Superior de Estudios. Otro aspecto importante también, mis apreciados estudiantes, fue descentralizar la administración pública. Te cuento, Gomero, el Estado tiene muchas obligaciones hasta el día de hoy. El Estado tiene mucha responsabilidad y deber. O sea, en otras palabras, todo se carga en el hombro, todo se echa a la espalda. ¿Sí, señor? ¿Qué dijo Manuel Pardo? Eso no es bueno, porque el Estado se puede estresar, el Estado puede colapsar. Y para que no se estrese o colapse, vamos a descentralizar la administración pública. Que las municipalidades y los gobiernos locales se encarguen de también responsabilidades del Estado. Por esa razón, se dio las escuelas del Estado a los gobiernos municipales. Hoy en día se viene haciendo un gran estudio para que la educación ya no sea patentada por el Estado, sino por las municipalidades. Es bueno, sí, pero también tiene pro en contra, porque primero había que capacitar a las municipalidades, primero había que concientizar a las municipalidades para que estos sean gobiernos honestos y transparentes. Porque con la educación no se juega, mis apreciados. Con la educación no se puede cometer errores, porque con esta se forman seres humanos para la vida. Y no queremos formar robots
Queremos formar jóvenes estudiantes que representen a nuestra patria de manera honesta y progresista. Entonces, por esa razón es una gran responsabilidad de concientizar a las municipalidades o gobiernos locales. Señores, Pardo llegó a la presidencia a través de una activa y millonaria campaña electoral, representante de la clase empresarial. Gracias a esto, llega Pardo al poder y se convierte en el primer gobernante civil en la historia de nuestro país, aplicando una política de reajuste económico y estableciendo una descentralización fiscal en todos los entes. Sí, señor, primer presidente constitucional del Perú, 1872-1876. Sí, señor. Pardo se ganó los aplausos. Pardo se ganó la simpatía de toda la población en su conjunto, pero cometió un gran error, Emanuel Gomero. ¿Cuál fue el gran error, Renzo Pachas? El gran error que tuvo el presidente Manuel Pardo fue dejarse engañar, dejarse convencer, dejarse engatusar por el presidente de Bolivia, Mariano Melgarejo. ¿Qué le dijo el presidente boliviano a Pardo? Manuel, si algo te pasa a ti, Bolivia te defiende. Y si algo le pasa al Perú, Bolivia te defiende. Y si algo le pasa a Bolivia, el Perú defiende a Bolivia. ¿Qué te parece, Manuel? Y Manuel aceptó firmar un tratado secreto. Mentira, porque Chile se entera de la firma de ese tratado. El Perú va a firmar el Tratado de Alianza Defensivo, uniéndose con Bolivia. Si algo te pasa a ti, yo te defiendo. Y si algo me pasa a mí, tú me defiendes. ¿Por qué razón hizo eso Bolivia con el Perú? Porque Bolivia le había alquilado o arrendado sus tierras a Chile, tierras salitreras. Bolivia tenía miedo que Chile se quedara con sus tierras, porque vio que Chile había cambiado. Ahora Chile se preparaba para una contienda. Bolivia juraba que Chile le iba a quitar sus tierras. Por esa razón Bolivia buscó un tonto. Y el tonto fue el Perú, que firma el Tratado de Alianza Defensivo. Bolivia le dice, vamos a firmar un tratado secreto, que nadie sepa, solamente tú y yo. Mentira. Al día siguiente se enteró el presidente de Chile, Aníbal Pinto. ¿Quién se lo contó? Un plenipotenciario espía de nombre Bleds Goena. Le cuenta al presidente Aníbal Pinto y el presidente Aníbal le dice a Bleds Goena, déjalos, que esos tontos piensen que no sabemos. Y cuando estemos preparados hasta los codos, vamos a pretextar como una causa para declarar la guerra al Perú y a Bolivia. ¿Sí, señor? Entre otros aspectos, durante el gobierno de Pardo se realiza el Censo Nacional de la República. 4 millones de peruanos en aquel entonces. Hoy tenemos 33 millones de peruanos. Pardo promulgó leyes orgánicas para las municipalidades y reglamentó, miren ustedes, la instrucción pública. Sí, señor. Ahí está. Este tratado alianza defensivo nos costó la declaratoria de la Guerra del Pacífico. Sí, señor. ¿Cuál fue el objetivo de este tratado? Proteger las salitreras del sur, las tierras de Bolivia. Cuando durante aquel tiempo se le preguntaba a un estudiante, ¿el Perú con quién limita al sur? Y el estudiante respondía, el Perú limita al sur con Bolivia. Es que no teníamos frontera con Chile. Después de la Guerra del Pacífico, recién vamos a limitar con Chile. Chile nos va a quitar Tarapacá. Chile se va a apoderar de Antofagasta y va a bloquear el acceso o salida al mar a los bolivianos. Hoy en día Bolivia no tiene salida al mar. Sí, señor.
Ahí está la firma del Tratado Alianza Defensivo, firmado entre el Perú y Bolivia el 6 de febrero de 1873, entre los plenipotenciarios, mire, Riva Agüero representando al Perú, al lado de los Cosguán, frente a Juan de la Cruz Benavente. Sí, señor. Entre las obras del presidente Pardo, mis apreciados estudiantes, tenemos la creación de la primera escuela de ingenieros, hoy la UNI. Mi respeto a la UNI. Mi saludo a los estudiantes de Uribes School que hoy están estudiando en esta Casa Superior de Estudios. A Erika Alegría, a Luis Injante Castro, a Rolando Tapia y a muchos más que cursan estudios en esta Casa de Ingenieros hoy en día. Pardo también creó la primera escuela de agricultura, hoy la Universidad Agraria de La Molina. Al igual que esto, Pardo también creó la Escuela de Arte, hoy Bellas Artes. Y ahí está el frontis de esta prestigiosa casa de estudios, la Universidad Nacional de Ingeniería, creada por el presidente Pardo. Algo importante también, Emanuel Gomero. El presidente Pardo nombra como primer rector de esta casa de estudios, nada más y nada menos, al ingeniero Eduardo de Havich. Por esa razón, la avenida que está frente a esta universidad se llama Eduardo de Havich, en homenaje al primer rector de esta casa de estudios. Pardo apostó por la educación, fue uno de sus grandes pilares. ¿Qué cosa buscaba Pardo, Emanuel Gomero? Abandonar el atraso educativo. Por esa razón hizo que la educación llegue al pueblo y sea para el pueblo. Así es, mis apreciados estudiantes. En otras palabras, un presidente que apostaba por la educación, el cual sabía perfectamente que a través de la educación podemos alcanzar el progreso y el éxito también. Repito, reglamentó la instrucción pública, defendió la gratuidad de la enseñanza y obligó a que el pueblo asista a la escuela en forma obligatoria a educación básica regular. Acuérdate también que las escuelas serían entregadas nada más y nada menos a la administración de las municipalidades. Importante, señor. Y esto se llamó descentralización administrativa. Llegamos al fin del gobierno de Manuel Pardo. Este convoca elecciones en 1876 y adivina qué, Manuel Gomero, se presenta a las elecciones aquel que se fugó del Perú con dinero, aquel que se escapó a la clandestinidad, se gastó el dinero, regresó al Perú diciendo, el Perú olvida todo, el Perú perdona todo. Estamos hablando del general Mariano Ignacio Prado. Este sinvergüenza se presenta a las elecciones y gana las elecciones presidenciales en 1876. Y ahí no quedó todo, porque sabemos que este personaje también se escapó en plena guerra con Chile, llevándose el dinero del Perú, que ya lo estudiaremos en clase posterior. Concluido el periodo de Manuel Pardo, este entregó la banda presidencial a quien sería elegido presidente el general Mariano Ignacio Prado. El presidente Pardo asumiría la presidencia del Senado de la República y un 16 de noviembre de 1878, miren ustedes, cuando ejercía la presidencia del Senado, fue asesinado por un guardia de honor del mismo Congreso. Este guardia de nombre Melchor Montoya acabó con la vida del presidente Manuel Pardo y Lavalle. En represalia, miren ustedes, o en venganza a las leyes que se aprobaron por el Congreso de la República. Y con esto llegaríamos al fin, nada más y nada menos, del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. La presencia del primer civilismo en la historia del Perú, mis apreciados estudiantes del segundo año de secundaria, sección B. Gracias. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada. Gracias. Un bonito día.